Era el año 2005. Recién había obtenido suficiente dinero como para poder pagar una buena conexión a internet. Estaba muy emocionado debido a la cantidad de música y videos que podía obtener. Esa tarde me la pasé bajando juegos y música, pero ya llegada la noche, mis intereses se volvieron más oscuros. Grave error. Buscando entre diversos programas, psicofonías y relatos de terror, me topé con un archivo bastante peculiar llamado rec06.mp3 y decidí bajarlo debido a la interesante etiqueta que tenía debajo. En la descripción del archivo decía la siguiente oración: esto es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima. Si tienes alguno de los otros 11, no dudes en contactarme. ¿Los 12 sonidos? Pensé. Suena algo bastante interesante, como para entretenerme un rato. Al reproducir el archivo, escuché lo que podría definir como una especie de ronquido o gruñido de algún ser vivo, como una especie de respiración bastante dificultosa de un ser que agoniza, acompañado de ciertos toques macabros que me erizaron todos los vellos del cuerpo. Pensé en abandonar mi búsqueda cuando vi que el archivo no se había descargado solo. Este estaba acompañado con una advertencia en formato TXT que abrí casi inmediatamente. Dicha advertencia me dejó bastante intranquilo y lleno de inseguridad. Ahora que has reproducido uno de los 12 sonidos, prepárate para lo peor. Dice la leyenda que si no reproduces el archivo rec08.mp3, después de escuchar alguno de los otros 11, tu vida se volverá un infierno. La leyenda es cierta y te confesaré que he disfrutado mi última hora de vida. Entonces terminé de leer. ¿Qué podía pensar en ese momento? ¿Es acaso una broma de muy mal gusto? ¿Un tipo sin nada mejor que hacer con una buena conexión a internet? Mi tercera idea no llegó debido a ruidos muy extraños que comenzaron a hacerse notar. Fuera de mi ventana había un pasillo muy poco iluminado y esa maldita noche en especial se veía más tétrico que de costumbre. Juro que había siluetas muy extrañas afuera, como si hubieran escuchado ese sonido y hubieran acudido a su llamado infernal. Comencé como loco a buscar el archivo rec08 en el mismo servidor donde estaba alojado el original que descargué. Para mi sorpresa, el usuario que lo había subido dejó de hacer actualizaciones en el 2003. Adivinen por qué. Él había perdido la vida. Creí que era una broma muy pesada y que se había salido de lo que yo podía tolerar. Cuando intenté apagar la computadora, un mensaje de la misma me llenó de terror. El archivo rec06 no puede cerrarse. El sonido empezó a reproducirse de nuevo y traté de apagar las bocinas sin éxito alguno. Los ruidos afuera comenzaron a hacerse más cercanos y comencé a distinguir voces y murmullos. Era tanto mi miedo que no me atreví a mirar afuera. Las luces de mi habitación comenzaron a fallar y sin embargo la computadora no se apagaba. Ese maldito sonido parecía acrecentar su volumen conforme pasaban esos segundos eternos en los que no tenía idea de qué hacer. Comencé a rezar en todos los idiomas que se me ocurrieron y me encomendé a todo lo bueno que conocía. Mi computadora empezó a funcionar de nuevo y busqué desesperadamente dicho archivo. Encontré varias copias falsas del archivo rec08 que solo aumentaron mi frustración y mi miedo ante lo que estaba fuera de mi habitación. Pasadas casi 2 horas, empezó a llegar hasta mí un olor nauseabundo, similar al de la carne en estado de descomposición. Sentía que las cosas iban a ponerse peor. Quise salir a enfrentar a lo que sea que estuviese ahí, pero para mi sorpresa, la cerradura se había trabado, y afuera solo se veían luces siniestras, danzando como si compitieran por ver cuál me asustaba más. Estando lejos de mi computadora y casi al borde de la locura, empecé a escuchar un sonido muy extraño, como si una niña se lamentara por algo y esto le causara mucho dolor. Los sonidos extraños afuera cesaron y esas luces macabras dejaron de danzar. El llanto de la niña las había ahuyentado y noté, para mi sorpresa, que el archivo estaba activo en mi reproductor de audio. Estaba entre esos rec08mp3 que había encontrado. Aún intranquilo, noté que todo funcionaba como antes y que ya no había nada afuera. Alegre y menos preocupado, apagué mi computadora, pero decidí no borrar ninguno de esos 12 archivos que encontré esa noche. Debe haber alguien que desee experimentar esa horrible sensación, así que abajo encontrarán el link de descarga del archivo rec06. Es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima. Si quieren alguno de los otros 11, no duden en contactarme. Felices pesadillas. Para los que se pregunten quién fue Hideo Takashima, este chico en 2002 fue de los primeros japoneses en obtener un reproductor de MP3. Lamentablemente, cuando estaba estrenándolo de camino a su hogar, falleció en un accidente de tránsito de un modo lento y doloroso. Cuando subió el autobús que lo llevaría hasta su hogar, comenzó alegremente a grabar el recorrido para después escucharlo. Mientras hacía esto, un conductor impertinente golpeó con un camión de construcción repleto de varillas de acero la parte lateral derecha del autobús. Una varilla
varilla de acero de 10 metros le atravesó el cráneo de lado a lado, mientras otras 6 se incrustaron en su cuerpo. El reproductor de MP3 quedó intacto, pero cuando un forense curioso lo conectó a su computadora, descubrió que dentro no había un archivo de grabación, sino 12, que se dice que al escucharlo juntos forma un archivo de audio en el que se puede escuchar el momento en el que el autobús es impactado, los gritos de agonía de Odeo y las otras 17 personas que perdieron la vida esa tarde de marzo. ¿Realmente deseas escuchar esto? Te doy un consejo, no lo hagas. Esperamos que te haya gustado el video. Si es así, dale like y compártelo. Un agradecimiento especial a todos los que nos comentan y apoyan en el canal. Nos vemos en un próximo video. Que tengan un gran día, tarde o noche.